Ya he mencionado antes, ¿cierto?, en alguna de mis predicaciones o en otros contextos no tan formales como la predicación de la tentación, que siempre es querer tal vez a veces menospreciar o pasar por alto a alguien en su necesidad de compartirle de Jesús, ¿cierto? Esa es siempre una tentación, no importa si eres de la fe o no, en particular me estoy refiriendo a aquellos que son de la fe. La tentación muchas de las veces es esa. Tan solo esta semana yo les puedo platicar que experimenté algo así. En la semana todos conocemos que hay un parque atrás como a 5 cuadras de la iglesia, e iba con mi hijo con ese fin, precisamente con el fin de compartir el evangelio, y apenas iba tocando la banqueta que nos permite entrar al parque, y una señora que estaba recostada en una banca le comenzó a echar piropos a mi hijo. En ese momento mi primera reacción fue ignorarla, porque pues no es normal, ¿cierto? No es normal que vayas caminando por la calle y de repente la gente empiece a echarle piropos a uno de sus hijos. Rápidamente en ese momento hice un análisis rápido y me pude dar cuenta que algo no estaba bien con esa persona, porque fue muy efusiva en sus piropos. Entonces yo ya iba a pasarla por alto, porque obviamente en mis experiencias con personas así, yo ya sé que no es nada fácil compartir el evangelio. Pero en ese momento el Espíritu trajo convicción de pecado a mi corazón. El Espíritu me está diciendo: ¿a qué vienes entonces? ¿Por qué piensas que ella no necesita tanto a Cristo como la persona que tú crees que sí lo va a necesitar y con la cual quieres abordar esta conversación? De forma que en ese momento la convicción me hizo regresar 2 o 3 pasos atrás que ya había dado para pasarla por alto, para otra vez retomarla y ahora sí que tomar en cuenta su atrevimiento de haber iniciado ya la conversación. Algo que siempre cuesta trabajo cuando quieres compartir el evangelio a un desconocido es primeramente escoger a tu víctima, ¿cierto? Yo en lo personal trato de buscar a las personas que veo con las caras no tan duras. Soy cobarde en ese sentido. Busco a las personas que a veces tienen la cara más amigable, y encima de eso tengo que pensar en cuál va a ser mi rompehielos con esa persona. Bueno, pues Dios en su misericordia escuchó mis oraciones, y la persona que se me acercó fue la persona que estaba en esa banca con su atrevimiento del piropo hacia mi hijo, y fue la persona que rompió el hielo. Yo ni siquiera tenía que pensar en rompehielos. Dios estaba poniendo ahí a esa persona y yo estuve a punto de menospreciarla, de pasarla por alto. Quería las cosas más cómodas para mí. No quería lidiar con alguien difícil en mi proclamación del evangelio. Y ese es precisamente algo que Dios me mostró esa tarde, a pesar de que ya había leído el texto como para empezar a preparar mi sermón. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto necesitamos el evangelio? ¿Cuánto necesitamos que la verdad vuelva a ser proclamada a nuestras vidas? Porque podemos volver a caer en los mismos errores, en las mismas tentaciones, en las mismas inclinaciones, en la misma falta de amor y falta de confianza y fe en Dios. En la misma mentira de pensar que hay alguien que tal vez Dios no pueda obrar, o que va a ser más difícil de que Dios obre en su vida, o que tal vez su necesidad no es tan grande. No lo sé. Todos, iglesia, sin importar nuestro trasfondo, necesitamos salvación y vida eterna en Jesús. No importa si eres una persona que estaba en una banca y que vives en las calles con muchos problemas, o eres un ejecutivo, empresario exitoso de nuestros días. El mensaje de nuestro texto esta mañana tiene que ver precisamente con este tema. El título de mi mensaje es este: Jesús es el Cristo que trae vida eterna y salvación a todo el mundo. Jesús es el Cristo que trae vida eterna y salvación ¿a quién? A todo el mundo. La narrativa de Juan en capítulo 4 de su evangelio, veremos cómo es que Jesús es muy distinto
a mí esta semana. Muy distinto a ti cuando eres tentado a ser como yo. Él nunca es tentado a pensar que hay alguien que puede ser ignorado. Jesús va a todo hombre y mujer sin importar su trasfondo, porque ven todos la misma gran necesidad. Mi mensaje, iglesia, tiene 4 énfasis. Cada uno de ellos tiene que ver con lo que sucede en nuestro ser cuando entendemos que Jesús es el Cristo. Así que acompáñame nuevamente a leer los primeros versículos que nos va a dar luz al primero de ellos, el primer énfasis de mi sermón, versículos 1 al 26, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Luego llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Algo, no nada más la tentación de menospreciar a las personas es algo con lo que luchamos, sino que también luchamos con nuestra fuente de la satisfacción y la felicidad. Y esa es una lucha constante todos los días. ¿En dónde voy a encontrar mi satisfacción? ¿En dónde voy a encontrar mi felicidad esta mañana? ¿Qué es lo que va a definir mi persona, mi realidad, mi contexto esta mañana? Las decisiones que voy a tomar todos los días. Y todo está marcado, trazado en base a esa realidad. ¿En dónde estoy encontrando mi satisfacción? ¿En dónde estoy buscando mi felicidad? ¿Qué es lo que define esas cosas en mi vida y lo que me motiva a actuar de tal o cual manera? En el texto precisamente estamos viendo, es un texto muy largo y no quiero ahondar en todos los detalles del texto, aunque si algo sería importante ahondar es el hecho de que Jesús saca a sus discípulos de su zona de confort. Hasta el momento han estado interactuando con otros judíos, pero en este caso Jesús los lleva a un área
poco común para el judío promedio, para sus discípulos que eran judíos como Jesús. Y en este evento podemos ver cómo es que primeramente Jesús trata con el problema y después sus discípulos se añaden a la historia. Jesús, ellos no sabemos cómo es que sucede, pero Jesús se queda en el pozo es lo que podemos ver después de que se tuvo que retirar, porque dice el texto que los judíos se habían enterado que Jesús bautizaba más que Juan. La verdad es que no entiendo por qué dice el texto eso, simplemente podemos imaginarnos muchas cosas. Tal vez él sabía que eso iba a iniciar, que él iba a empezar a tener más enfoque, la gente iba a empezar a tener más enfoque en él, y seguramente él ahorita todavía no quería traer la atención tanto como sucedería. Entonces Jesús se retira y él se va a este lugar en donde está este pozo, en donde se encuentra este personaje que es una mujer muy peculiar. ¿Por qué es muy peculiar? Porque no es una mujer judía. Y Jesús, según la norma, la regla de etiqueta del judaísmo, estaba rompiendo tabús del judaísmo. Estaba haciendo cosas poco común que el fariseo promedio vería como muy atrevidas, pecaminosas hasta cierto punto. Estaba hablándole a una mujer, estando a solas. No era cualquier mujer, era una mujer samaritana, no una mujer judía. Si algo sabes de la historia en el Antiguo Testamento, los samaritanos es una región del norte de Israel, del norte de Judá. Todos sabemos que las 10 tribus de Judá que apostataron, las 10 tribus de Israel que apostataron del judaísmo, vivían en el norte. Las 2 tribus que se mantuvieron fieles a las tradiciones y a la ley de Moisés y tratar de seguir la ley de manera ortodoxa estaban en el sur, era Benjamín y Judá. Esas tribus del norte que apostataron comenzaron a mezclarse con otras naciones, como los asirios. Y mucha gente de los que vivían en la región de Judá, de Samaria, era una mezcla de judío con alguna nación pagana. Y como consecuencia eso trajo también que su adoración tuviera una mezcla, de forma que mezclaron el judaísmo con el paganismo. Y empezaron a definir sus propios lugares de reunión, sus propios templos. Y aunque seguían muchas de las tradiciones del judaísmo y conocían mucho de la Torá, al mismo tiempo la torcían por haber mezclado esas otras tradiciones. Y esa era esa mujer. De forma que el judío de la época veía no solamente como un apóstata al samaritano, sino lo veía como algo repugnante, como alguien que había traicionado a la religión de Jehová. Entonces te imaginarás, había una enemistad tan fuerte que en los comentarios que leí ni siquiera el hecho de pensar que podías comer del mismo plato que esa persona sería algo tan repugnante como haber comido de la comida de los cerdos. A ese nivel se odiaban, no se podían ni ver a la cara. Algo así como lo que nos sería en nuestros tiempos Palestina e Israel. Había un odio. Más obviamente sabemos que es sobre Palestina en contra de Israel, pero había un odio entre ellos. Y ese era el contexto en el que Jesús entra, en esta zona que no necesariamente es la zona del confort del judaísmo, en donde empieza una conversación con esta mujer que está en ese pozo. Y Jesús, como sabemos, no es de esos maestros que quiere impresionar a nadie. Simplemente Él usa las cosas cotidianas del día a día para entablar conversaciones, para romper el hielo. Y entonces ve cómo esta mujer viene a las 6 de la tarde a sacar agua. Tal vez a nosotros no se nos haga tan raro, y sobre todo porque lo más seguro es si eres como yo, nunca has sacado agua de un pozo. Siempre has tenido que abrir la llave tal vez. Pero en el contexto de esa mujer, a esas horas de la tarde, venir a sacar agua en un lugar desértico, ya te imaginarás cómo pega el sol. De por sí el trasladar agua contigo debe ser un aspecto difícil. Ahora imagínate bajo ese clima. Bueno, esa mujer eligió esa hora y tenía una razón. Y tenía que ver con las preguntas que Jesús le hizo. Primeramente Jesús rompió el hielo, dame de esa agua. La mujer se sorprendió que este judío, el texto no nos dice cómo es que ella supo que era judío, pero es evidente que ella podía notar que era judío. Había marcas en Jesús, tal vez su acento, tal vez su forma de vestir, yo no sé, el texto no nos lo dice, que ella identificó que era judío.
y le sorprendió que se dirigiera hacia ella. De forma que primeramente pareciera que reprende a Jesús. ¿Cómo tú que eres judío me hablas a mí? Bueno, eso de por sí ya también impactó a la mujer. Que Jesús diera esos pasos que no daba el judío promedio. Y después le pide agua. Él le contesta que si... Ella le dice que cómo le pide agua. Después Jesús le dice que si él supiera quién es el que le está pidiendo agua, ella le pediría de otro tipo de agua. Entonces Jesús pasa de la conversación meramente horizontal a empezar a transmitir hechos de una conversación espiritual a la que él quiere llegar, que tiene que ver con una agua viva que Jesús le ofrece, la cual ella todavía no entiende y la sigue manejando a un nivel horizontal porque le dice, no tienes con qué sacar o de dónde me sales con esta agua viva. El concepto pareciera que era nuevo para ella, pero no era un concepto nuevo. En el Antiguo Testamento vemos pasajes como Jeremías, donde dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí fuente de aguas vivas, y ha cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Dios mismo está diciendo que se está identificando con una fuente de agua viva. Y esta mujer como que todavía no le entiende a dónde quiere ir Jesús. De forma que después de interactuar en la conversación, Jesús le dice eso. Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua a esa persona. Después Jesús ahonda en esto, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y ve la respuesta de la mujer, versículo 15, dame de esa agua para que no tenga sed, y escucha lo que añadió, ni venga hasta aquí a sacarla. ¿Por qué crees que iba sola esa mujer a sacar esa agua? Precisamente por su trasfondo. No era un trasfondo que la mujer promedio quisiera tener, de la respuesta que le dio a Jesús. De que no solamente no tenía marido en ese momento, tenía una pareja con la cual vivía en unión libre, sino que ya había pasado por 5 matrimonios fracasados. Esa mujer estaba buscando aguas vivas en cisternas rotas. Estaba buscando aguas vivas en la institución del matrimonio, en los varones con los que se unía en matrimonio, y no en el que en verdad podía saciar su sed. Su pecado era ese. La mujer seguramente podía ser considerada en el contexto en el que se encontraba tal vez como una ramera. Tal vez como alguien que estaba casándose y volviéndose a casar por diferentes razones. Tal vez el dinero, tal vez simplemente la estabilidad, tal vez, yo qué sé. Hay muchas razones por las que te puedes casar con una persona y no necesariamente tener motivaciones correctas. Se me ocurre pensar que eran nobles, tal vez. Tal vez le falló el primero y después vino el segundo y también le falló. Y al final terminó no creyendo que el matrimonio era de Dios. Esto no puede ser de Dios, 5 matrimonios fracasados. Voy a probar unión libre, a ver si eso me sacia, a ver si eso me satisface. Y su problema siempre fue ese. Y ese es siempre el problema del pecado en nuestros corazones. El pecado es encontrar satisfacción en algo más que no es Dios. Esto es idolatría. Es idolatría, ¿por qué? Porque colocamos a esa cosa en el altar de nuestros corazones. Nos entregamos en devoción a esa cosa. Esa mujer era muy devota a las nupcias, tanto que se volvió a casar y lo hizo 5 veces. Nos entregamos a las cosas que pensamos que vamos a obtener beneficios, que van a saciar ese vacío que tenemos aquí adentro, con la esperanza de que hará en nosotros lo que solo Dios puede hacer.
Escucha, muchas veces yo sé que la historia de la mujer samaritana muchas veces les pega a hombres o mujeres que han tenido más de una pareja y no que no haya mucho del cómo ese texto debe de servir a ese propósito. Pero va más allá de eso. El principio aplica a todos nosotros. Todos nosotros siempre estamos buscando felicidad en algo que no es Dios. Y eso es la idolatría de nuestros corazones. Y déjame te aclaro algo, Dios no está en contra de nuestra felicidad y nuestra satisfacción. Ese es un error que el mundo, y por el cual el mundo muchas veces no se acerca a Dios. Dios no está en contra de eso, de hecho Él lo promueve. Él lo promueve en su persona, Él mismo es esas aguas vivas. Él mismo sacia tu sed. Él es el que lo llena todo en todo. Él es el propósito por el cual nuestras devociones deben estar alineadas a su persona. Porque Él no es cisternas rotas. Él es el manantial del que habla el texto, del que brota el texto. La fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Alguna vez has sentido la insatisfacción que produce el querer encontrar satisfacción en un lugar erróneo? Lo que te prometía frescura termina siendo aguas saladas que provocan en ti más sed de la que tenías antes. Todo aquel que ha mirado pornografía lo ha sentido. Cada vistazo a esa pantalla produce más deseo y menos placer cada vez. Todo aquel que ha sido adicto a alguna sustancia lo ha sentido. Cada vez cuesta más sentir la experiencia y cada vez la experiencia dura menos. Todo aquel que ha experimentado una relación tóxica o de codependencia lo ha sentido. Conforme la relación empeora, el sentimiento de necesidad sobre la otra persona crece. Todo aquel que es muy orgulloso lo ha sentido. La necesidad de ser más y recibir más aplausos sin que ya después esos aplausos importen e importan cada vez menos. Cualquiera que ha experimentado el sentirse justo en su propia opinión lo ha sentido. Creando cada vez más y más reglas y encontrando cada vez menos y menos gozo en esas reglas. Iglesia, la raíz del pecado es buscar felicidad en algo que no es Dios. Este pecado produce un anhelo que incrementa hacia un placer que disminuye. Escúchame bien, eso hace el pecado, es el engaño del pecado. Es un incremento en un anhelo de un placer que disminuye. Cristo, iglesia, nos ofrece algo mejor. Nos ofrece el beber de aquel que es aguas vivas, que producirá en nosotros ser saciados en verdad. Cuando hemos entendido que en Jesús se encuentra la verdadera satisfacción. No solo sacia nuestra sed, sino que tenemos la certeza de que Jesús es la fuente inagotable de suministro que va a saciar todo nuestro ser. Una fuente de agua, como dice el texto, que brota para vida eterna. Ese es Jesús. Ese es al que adoramos. Ese es el que resucitó al tercer día. John Piper tiene esta cita célebre que me gusta mucho porque precisamente hace alusión a esta idea. Dios se glorifica más en mí cuando Él es mi más grande satisfacción. Dios se glorifica más en mí cuando Él es mi más grande satisfacción. Todo el mundo hablamos, ¿cierto? Si eres cristiano, de que quieres glorificar a Dios en tu vida. Bueno, pues comienza con esta idea. Satisfácete en Él. Que Él sea tu gozo.
Que Él sea de lo que te llenas, que Él sea de lo que te sacias, que Él sea en donde inviertes tus devociones y que revelan que es ahí donde estás siendo lleno de todas tus necesidades. Demostremos el valor incomparable de Jesús, porque cuando no lo hacemos, demostramos que estamos enfocándonos en placeres vanos, en lugar de atesorar aquel que es nuestra fuente inagotable de vida. La persona que se afana, iglesia, en los placeres de esta tierra está diciéndole a Jesús: eres un mentiroso. Eres un mentiroso con la samaritana. Tu agua no satisface en verdad. Y muchas veces, tristemente, esos somos nosotros, cristianos. Decimos que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, y seguimos buscando satisfacción en cisternas rotas. Y somos como esa mujer samaritana. Jesús le dice esto: Dios es espíritu. Bueno, antes de ir a esa frase, checas lo que la mujer samaritana le dice: oh, parece que tú eres profeta. La mujer samaritana ya lo ve como algo más, pero después, ¿qué pensó? Que se trataba de hablar de religión, se trataba de limpiar nuestros propios pecados, y después quiso debatir su posición de la verdadera adoración, del rito genuino, de lo que iba a ser acepta a los ojos de Dios para limpiar su inmundicia, para limpiar su falta, por no encontrar llenura en Dios y estarla buscando en cisternas rotas. Y Jesús le dice: no, mujer, no va por ahí. No va por ahí. No tiene que ver con rituales religiosos, no tiene que ver con manipular las cosas, no tiene que ver con domesticar a Dios, como las religiones paganas. Tiene que ver con la verdadera adoración que se encuentra en una persona. No en un templo de piedra, sino en una persona de carne y hueso, que en ese momento era Jesús, y que se revela a ella. Los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y verdad. ¿A qué estaba haciendo alusión Jesús? ¿A qué verdad estaba haciendo alusión? Muchos dicen a la verdad de la palabra de Dios, no necesariamente, aunque sí. Pero ¿a qué verdad de la palabra de Dios? ¿A todas las verdades de la palabra de Dios? ¿O a una verdad en particular? Yo creo que tiene que ver con la verdad del testimonio que ya se nos habló en versículo 32 del capítulo pasado. Lo que él ha visto, ha oído, eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. De esa verdad está hablando, de la verdad de ese mensaje, de en verdad someterte a la realidad de esa necesidad, del Evangelio mismo. De profesar fe en esa verdad, porque ahí es donde está mi necesidad, porque necesito ser rescatado de mi inmundicia, de mis cisternas rotas, donde no hay agua. Y el Espíritu del que está hablando es el Espíritu Santo. Nadie puede adorar a Dios si el Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo, como ya lo vimos en capítulo 3 con Nicodemo, no mora en Él, no nos regenera, no nos transforma desde adentro hacia afuera, para que entonces podamos adorar a Dios con una mente correcta, centrada en Cristo, y con un corazón dispuesto y desbordado por Dios, no religioso, no tratando de ganar la salvación, identificando cuál es la mejor iglesia, cuál es la que tiene la mejor doctrina. Yo estoy a favor de la mejor doctrina, no me lo tomes a mal, pero eso no te salva, ¿eh? Muchas personas han pasado por aquí que dicen: este tipo de iglesia estaba buscando una iglesia con sana doctrina,
y después de un tiempo se van. No que estaban buscando eso, es que sigue siendo el mismo problema, como Nicodemo. Estamos buscando la ortodoxia, pero no queremos a Dios en medio de la ortodoxia. Y ese es nuestro problema. No nada más se trata de usar los clichés correctos y tener las ideas correctas, se trata de que el corazón esté ahí, de yo quererme someter a la sana doctrina. Es muy fácil tener sana doctrina. Yo puedo discipular a un impío con la sana doctrina. Y de todos modos ese impío no va a adorar a Dios. Satanás tiene mejor doctrina que todos nosotros. Y Satanás no adora a Dios. Porque se necesita adoradores en espíritu y verdad. Y eso solo lo provoca Dios. Y solamente sucede cuando entendemos nuestra verdadera necesidad de salvación en Cristo Jesús. Isaías 12:3 conecta esta misma idea con la salvación. Dice esto: con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. ¿Te das cuenta la conexión que está haciendo? Salvación con manantiales y gozo. Que sigue el flujo de la misma idea de las aguas vivas que brotan para vida eterna. De forma que el primer énfasis de mi sermón es esta, iglesia: el Cristo sacia tu sed espiritual, adórale en espíritu y verdad. Adórale en espíritu y verdad. Reconoce tu necesidad de Él. Reconoce que tus intentos por llenar las cisternas rotas van a fracasar y que lo que necesitas es venir a la fuente de vida eterna que se encuentra en Cristo. Yo no sé si tu problema es el de la samaritana o has estado tratando de saciarte en otras cosas como los ejemplos que les di, la pornografía, el dinero, el prestigio, el respeto. Yo no sé qué piensas y qué mentira has creído que te va a llenar en esta vida. Pero si no es Cristo, todas las demás van a fracasar. De forma que necesitas humillarte. Necesitas ser como Nicodemo, necesitas ser, y que eventualmente vemos que fue en los últimos capítulos de Juan. Le cayó el 20 a Nicodemo. No era por verse el mejor de los fariseos. Necesitas como esta mujer que nos lo revela más adelante, versículos 27 al 30, vamos a continuar la lectura. Dice: en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Iglesia, una marca de la verdadera transformación, de que en verdad nos ha caído la moneda, de que en verdad entendemos que en Jesús está el agua viva, que Jesús es ese manantial de que brotan aguas para vida eterna. Es la proclamación del mensaje que te humilló y que te trajo esperanza. Esa es una marca de que en verdad se ha saciado, de que en verdad ha probado la primer gota de Jesús, de las aguas que en verdad satisfacen. Eso es lo que vemos con la mujer. ¿Cuál es su testimonio? Inmediatamente, ¿qué es lo primero que hizo? Lo dejó todo. Lo dejó todo ahí tirado. No le importó nada más. ¿Qué tuvo que suceder primero en su corazón? Reconocer su gran necesidad de un redentor. Me dijo todo lo que me ha dicho. En otras palabras, me dijo todos mis pecados. Me dijo el más grande de mis pecados. Me desnudó, si lo quieres poner en esas palabras. Esa mujer totalmente, Dios la desnudó para que viera su mugrero, su iniquidad. Y eso necesitas tú también esta mañana. Necesitas ser desnudado y que Dios te deje así desnudado para que entonces entiendas que necesitas clamar a Él. Para que Él sea tu todo. Para que sea tu Señor. Para que sea el que dicte las reglas en tu vida.
Eso no es mañana si aún no le conoces. Eso es lo que esta mujer entendió y por eso después no le importó. Tenemos que entender en su contexto. Ella salía sola porque no quería ser criticada por nadie. Iba a esas horas de la tarde sin importar el calorón. ¿Por qué? Porque se avergonzaba de su pecado. ¿Y ahora qué nos dice el texto? Que no le importó. Y que fue, y que le dijo ¿a quién? A todos los hombres. Si había alguien a quien debía de haberle tenido más miedo es a los hombres. Todavía hubiera tenido más sentido que fuera a todas las mujeres. Pero ya no le importaba lo que pensara nadie. Porque Dios ya lo sabía todo. Y ella ya lo había entregado todo a Dios. Recordemos que estos son resúmenes. Podemos inferir que Cristo le predicó el Evangelio. Que cuando le dijo yo soy el Cristo, le dijo su necesidad de redención en su nombre. Esa mujer ya no era la misma y ya no tenía ningún problema de vergüenza a los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque su vergüenza ya había sido removida. Ya no le importaba. Lo que más le importaba era ¿qué? Que otros como ella, pecadores, encontraran la redención en el Cristo, en aquel que se había revelado de manera muy personal a esta mujer. Ese tipo de redentor es Jesús, que de manera muy personal quiere tratar contigo, muy relacional, muy a tu nivel, muy considerado. A ese tipo de pecadores perdona Jesús. Pecados como la de alguien que podía haber sido considerada una ramera en su época. No menospreciemos el amor redentor. Todo tipo de pecadores vino a salvar Jesús. Y cuando entendemos eso, que yo soy el más grande de los pecadores, entonces nos humillamos ante Él, reconociendo su señorío, reconociendo su valor, reconociendo nuestra sed espiritual, nuestra bancarrota espiritual, y que solamente en Cristo hay vida. Ese es el segundo énfasis de mi sermón esta mañana. Cristo transforma tu vida pecaminosa, anúnciale sin vergüenza. Si en verdad eres un hijo, entonces buscas anunciarle. Buscas cada oportunidad. Dejas eso que te estorba, esos trabajos que creías que eran vitales. Si algo era vital era que ella tuviera agua en su casa, ¿cierto? Pero no le importó dejar los baldes ahí, porque había algo ahora más importante y más relevante en su vida. Pero muchos de nosotros siempre estamos buscando las cosas que tenemos que hacer primero para después proclamar el mensaje de salvación. Ya hasta que tenga bien esto, ya hasta que me salga bien lo otro, ya hasta que termine mi universidad, ya hasta que me den un mejor sueldo, ya hasta que mis hijos sean más portados, ya. ¿Sabes cuándo va a suceder que vas a compartir? Nunca. Porque vives en un mundo caído y todo el tiempo vas a tener que lidiar con cosas de un mundo caído. Si estabas buscando tu vida perfecta para entonces poder proclamar, olvídate de ello, no va a suceder. Esta mujer no esperó su vida perfecta. Ni siquiera había ido a su primer servicio dominical. Y ya estaba proclamando al Cristo, al Mesías, al Redentor del mundo. Amén. Versículo 31 dice, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge su fruto para la vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso, el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y el otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. No solamente la mujer samaritana renovó su entendimiento con la conversación que tuvo con Jesús. Los discípulos de Jesús
que estaban muy nuevos como discípulos de Jesús. Tenían que renovar su entendimiento. Necesitamos, al igual que los discípulos, nosotros renovar nuestro entendimiento. Necesitamos comer de la comida que Jesús dice que Él tenía y que parecía que era más relevante que la comida misma que nos sostiene con vida. Y era esta: buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y hacer su obra de muchas formas. Pero una de ellas es llamando a otros a encontrar vida eterna en Jesús. Escucha, Jesús, después de que tiene esa conversación con la samaritana, seguramente los discípulos llegaron y lo vieron y el texto nos dice que se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Por lo que ya dijimos del contexto. No lo podían creer. Pensaron que todo se seguía tratando de Israel. Todavía también no les había amanecido en muchas áreas de la doctrina, donde la salvación era para todo el mundo. De forma que cuando ven a esta mujer irse, seguramente antes vino la pregunta, no lo sé. Me atrevo a pensar que Jesús tuvo que ignorarlos por un tiempo cuando ellos ya tenían la comida ahí. Porque para Jesús era más importante otro tipo de comida, una comida que alimenta el alma. Para ellos era muy importante la comida física que iba a alimentar sus cuerpos. De forma que insistieron. Y seguramente por eso es que Jesús les dice: ustedes no tienen una comida de la que yo tengo. ¿Por qué? Porque ellos seguían enfocándose en las cosas terrenales, en las cosas horizontales. Ellos necesitaban renovar su entendimiento y entender que hay algo más importante que vestir y dormir y beber y comer y tener un lugar en donde descansar. Y tiene que ver con la vida eterna que se encuentra en Él. Ellos tenían que renovar sus mentes. ¿Por qué? Porque ¿qué está en juego? El alma de las personas. Y después usa esta ilustración de una cosecha, de la siega. Ustedes dicen que faltan 4 meses, como diciendo: miren, la siega del reino tiene beneficios todo el año. No hay temporadas, no hay un mejor momento. Todo momento es un mejor momento. Todo momento hay que proclamar. Todo el momento la necesidad sigue siendo la misma en todos los hombres. La pregunta es si entendemos eso nosotros. ¿O somos como los discípulos? Queremos tener todo en orden. No, hay que comer primero. No, hay que arreglar el carro primero. No, hay que pintar primero la casa. No. Jesús nos está diciendo: ¿estás conmigo? ¿Eres de los míos? ¿Entiendes la necesidad? ¿Entiendes cuál es el problema? ¿Entiendes al que es la solución? ¿Entiendes que yo amo a los pecadores sin importar si son judíos o gentiles? Esta es la misión, iglesia. Id y hacer discípulos. Eso es lo que nos une. Sí, nos une Cristo, pero también nos une la misión de Cristo. Y la misión de Cristo era esa: dar prioridad a las cosas que son de primera importancia. El tercer énfasis es este: el Cristo se nutre en obediencia a su Padre. Aliméntate como Él. Y el énfasis del texto es en obediencia a la proclamación del mensaje que recoge la buena cosecha de aquellos que ya están recibiendo la bendición del mensaje. Pero va más allá, la aplicación es en todos lados. ¿Es tu comida obedecer la voluntad de tu Padre? ¿Es eso lo que te consume? ¿Es eso a lo que le pones horarios? ¿Es eso a lo que te disciplinas? Así como nos disciplinamos a comer a cierta hora en la mañana, en la tarde y en la noche, y hasta tener nuestros snacks. Con ese mismo fervor, con esa misma disciplina, lo hacemos para con las cosas de Dios, para alimentarnos de Él, para proclamarle a Él. Yo la podría cambiar y decir: nosotros decimos, ya hemos de estar en los últimos días. Muchos cristianos: no, yo creo que ahora sí ya estamos en los últimos días. ¿De veras? ¿Y cómo eso se ve manifestado en tu evangelización hacia otros, para que no se pierdan, para que no mueran?
para que no vayan al abismo y sean destruidos, para que vengan a las aguas de Jesús, para que se sacien en Él, para que encuentren vida eterna en su nombre. Amén. Amén. El pasaje nos debe exhortar, iglesia. No venimos a que se nos dé comezón en los oídos, necesitamos ponernos las pilas en el poder del Espíritu. Amén. No quiero ser el pastor religioso que va a poner cargas que en la carne no vamos a poder llevar. En el poder del Espíritu. Necesitamos saciarnos de Jesús para que entonces queramos que otros se sacien de Jesús. Amén. Versículo 39 al 42, ya para terminar. Aquel día, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo: el que me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que todos los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que en verdad es el Salvador del mundo. Es cierto, la salvación es personal, siempre lo ha sido. Y así tuvo que ser también con estos hombres. Seguramente cuando ves a alguien transformado, alguien que se envolvía en vergüenza y ahora estaba envuelta en gracia por el perdón que había recibido del Mesías, de ese que perdonaba los pecados de los hombres, porque era Dios. Entonces ahora la cosmovisión cambia. Y ahora lo que quieres es que otros vengan a un encuentro con ese Jesús. Un encuentro, alguien que tuvo un encuentro con Jesús quiere que otros tengan un encuentro con Jesús. Yo no puedo decir que tuve un encuentro con Jesús y ser indiferente a que otros tengan un encuentro con Jesús. Esa es una regla, eso tiene que suceder. Tenemos que creer por nosotros mismos, sí, pero personalmente haber experimentado un encuentro con Jesús. Pero al mismo tiempo tenemos que proclamar ese mensaje. Y no tenemos que hacer asunciones o presunciosos de pensar que aquellos que nos rodean ya están con Jesús. Ella sabía que había un mundo de paganos ahí en Samaria que necesitaban la misma redención, las mismas buenas nuevas, el evangelio de salvación por medio de la fe en Cristo, en el verdadero Mesías. Y de la misma forma nosotros no podemos asumir nada. Tú no puedes asumir que la fe de tu padre o de tu abuelo es tu fe. Tú necesitas tu propia fe. Tú necesitas venir a los términos de Jesús. Tú necesitas una humillación como la de la mujer samaritana. Ese es un peligro pensar. Uno de mis más grandes miedos, ¿sabes cuál es? Que mis hijos piensen que ya son salvos porque su papá y su mamá son cristianos. Ese es uno de mis más grandes miedos. Y por eso es que en mi amor, cada que puedo les muestro su pecado. Y les muestro mi propio pecado. Y les muestro cómo luce alguien que ha conocido a Jesús y cómo se arrepiente de su pecado. Para que ellos tengan un modelo a seguir. Para que ellos tengan un encuentro con ese Jesús. Para que no haya duda de que los voy a ver en el cielo un día. Porque he creído en la redención de aquel que murió por mis pecados, de aquel que lavó mis pecados, de aquel que me tuvo que desnudar para que entonces yo entendiera que necesito la salvación en su nombre. Que ese sacrificio que Él mostró en esa cruz necesitaba ser para mí. Porque así de horrendo era mi pecado, porque así de separado estaba yo de Dios, porque esa era la única forma en la que Dios iba a ser justo y el que justificaba al que era de la fe en Jesús. Es por medio de la fe en ese Redentor, en ese que resucitó al tercer día, en ese que celebramos hoy porque un día como hoy resucitó. Pero esa resurrección, aunque es gloriosa y victoriosa y es nuestro estandarte de la fe cristiana, le antecedieron otras cosas. La muerte que era necesaria por los pecadores, la muerte que era necesaria por esa samaritana religiosa, la muerte que era necesaria por ese Nicodemo ortodoxo religioso, es necesaria para ti y para mí por culpa de nuestros pecados.
Es solamente si has lavado tus pecados en la sangre del Cordero que puedes ser salvo. No importa cuál es tu trasfondo esta mañana, puedes ser salvo. No importa cuánto has pecado, puedes ser salvo. No importa cuánto has blasfemado a Dios, puedes ser salvo esta mañana. La esperanza está en el Cordero. Ese es el último énfasis de mi sermón, iglesia, esta mañana. El Cristo salva al que cree en Él. Cree y sé salvo. Es arrepentimiento y fe. Es el mismo patrón que ves en la samaritana. No creas que va a ser nada distinto a eso. Reconoce ante los hombres, ante Dios, ante todo mundo, que merecías destrucción. Y en Cristo encuentra tus aguas vivas. Encuentra el gozo de tu salvación. Reconoce que esa cruz era para ti y que Él la llevó en tu lugar. Reconoce que ese sacrificio perfecto tenía que venir de un perfecto sin pecado. Y que esa justicia de ese sin pecado se te transfiere a ti por medio de la fe. De forma que tú puedes ser acepto a los ojos de Dios por esa misma fe. Y no por tus obras. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Podemos ser tentados a no dar las buenas nuevas de salvación a todo tipo de pecadores. Pero Cristo Jesús no nos da esa opción. Él, siendo sin pecado, se acercó a los viles pecadores que merecían la muerte. Y eso somos tú y yo. Nadie es más merecedor de la salvación que Jesús ofrece. Todos estamos al mismo nivel. Jesús es el Cristo que trae vida eterna y salvación a todo el mundo. Amén. En eso nos gozamos. Todo tipo de pecador que habita en este mundo debe de reconocer esa realidad. Todo tipo de pecado puede ser perdonado. Todo tipo de pecador puede ser transformado. Todo muerto en su pecado puede tener vida en Jesús. Por eso, iglesia, tenemos que proclamar al Cristo crucificado para que los pecadores de todo el mundo, sin importar cuál sea su trasfondo, encuentren la salvación y la vida eterna en el Cristo que murió, pero que resucitó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación que se nos reveló. Gracias porque Cristo es un Mesías como ningún otro. Es un Mesías que se encarnó. Es un Mesías que bajó y se puso a nuestro nivel. Es un Mesías que no simplemente vio las cosas desde distancia o que envió a un mensajero sublime, sino que Él mismo, el sublime, se hizo hombre y experimentó las tentaciones de nosotros, pero nunca fue tentado. Y murió la muerte de los que fueron tentados, para que los que confíen en Él puedan tener vida en su nombre. Señor, yo ruego para que esta mañana, si hay alguien aquí que como la mujer samaritana sigue afanado de encontrar, de saciar su sed en cisternas rotas, Señor, en aquello que es horizontal, en aquello que promete saciar, pero que al final nos deja con un sabor más salado y amargo en nuestras bocas, porque buscamos satisfacernos en las cosas que perecen. Señor, pero tú no pereces, Cristo no perece, Él resucitó, Él está vivo. Él nos ministra en el poder de su Espíritu. Él nos sacia con las aguas vivas de la salvación, con el gozo de la salvación. Señor, ayúdanos a encontrar esta mañana nuestro gozo en la fe, nuestro gozo en la obra redentora de Cristo, nuestro gozo en el obrar del Espíritu en nuestros corazones, que nos incita a adorarle en sus términos y no en los nuestros, para su gloria y no para la nuestra, en espíritu y verdad, como lo vimos esta mañana. Gracias, Señor, por historias como la de la mujer samaritana, que nos abren una puerta de esperanza para recordar que cualquiera puede ser salvo. No importa cuál vil es nuestro pecado, Señor, el Salvador es más grande que todo pecado y Él es digno, y por Él y por sus méritos podemos ser reconciliados. Gracias por la salvación, y porque la salvación no solamente vino a un grupo étnico ni a los que creen que se portan bien, sino que vino a todo hombre, porque la necesidad es igual para todos.
Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.